Volvemos a los periodistas esta tarde y como le decía antes del corte, nos va a encantar, por supuesto, hablar de este libro, El Tigre de Nazar, de Gustavo Castillo García, colega periodista de La Jornada, que ha puesto a circular este libro, producto de conversaciones precisamente con Miguel Nazar Haro, policía político, director de la Dirección Federal de Seguridad de 1978 a 1982. Y bienvenido, Gustavo, a este espacio, por supuesto, de periodistas. No, pues muchísimas gracias a ambos y gracias al público por el espacio. La verdad es que es un gusto estar con ustedes y sobre todo tratar el tema de alguien que fue un personaje importante para el sistema político. Tanto político como el político de inteligencia y de espionaje en el país, en esa época. Porque esa es la parte... A ver, yo traigo como 50 preguntas, todas se agolpan porque es un personaje fascinante. No porque fuera un personaje para bien fascinante, sino un personaje para mal fascinante. Se trata de uno de los grandes represores de la segunda mitad del siglo XX, porque es activo por muchos años, el personaje dura activo por muchos años. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer, que le cuente usted al auditorio, porque ahí es, usted lo narra. Háblame pero tú, porque... Voy a batallar porque soy muy chihuahuense, pero voy a hablarle de... Por favor, Alejandro. Voy de tú. Sería bueno que le contaras al auditorio, a la gente que nos ve, que nos escucha, aunque lo narras en el libro, cómo es que un personaje que vive de la omertá, es decir, vive de tener la boca cerrada todo el tiempo, decide en algún momento, se convence o lo convences de que quiere contar al menos una parte de su historia. ¿Cómo pasa eso? Yo creo que son varias las circunstancias. Primero es hasta un hecho, híjole, que genera risa, pero que al mismo tiempo en uno genera frustración, ¿no? Y cuento la anécdota de un día me asignan la cobertura de una conferencia donde se hablaría de un tema de seguridad privada. Y en la invitación decía que asistiría Miguel Nazar. Y así un poco como él, la fijación que tenía con los Tigres, yo por entrevistar este tipo de personajes una vez que se crea la extinta FEMOSP hoy, y también pues por todas las andanzas juveniles que tuve, ¿no? Y eran personajes como Echeverría, a los que la verdad es que estando en esto del periodismo, oye, pues son gente que se volvieron personajes que a mí me interesaba entrevistar. Porque los antecedentes que yo traigo, y si se vale la pena decirlo, proviniendo de un CCH, de una tía que participaba con la sección novena de la CENTE, y que traes toda una corriente ahí de luchas de izquierda, pues estos personajes se vuelven importantes, sobre todo en casos como 68, 71 y la propia Guerra Sucia. Ya metido de lleno al periodismo y trabajando para La Jornada, cuando se abre la FEMOSP, mi insistencia era mucho mayor en tratar de tener información de ellos y por qué no buscar entrevistas. Voy a esta conferencia, el internet, estamos hablando por ahí del año 2001. 2001, sí. Y entonces resulta que pues era incipiente y yo, algo que no me percaté y lo debo confesar, es que la foto que aparecía en esos momentos en internet pues me parecía el mismo retrato, el retrato del hombre que yo vi enfrente y cuyo personalizador decía Miguel Nazar. Detalle que tampoco reparé en una doble S, ¿no? En lugar de la Z. Y entonces yo me voy encima y, oiga, usted esto hizo. Y Miguel, el hijo de Nazar Haro, se me queda viendo muy tranquilo y me dice... Yo creo que usted está equivocado. Le dije, no estoy equivocado, usted es Miguel Nazar. Dijo, sí, pero estas preguntas a quien usted quiere hacérselas es a mi papá, no a mí. Exacto.
me desarma, pues te hundes como reportero y dices, la regué, chin. Y después ocurre otra anécdota donde me encuentro con José Luis, que es hijo también de Miguel Nazar. Abogado Pero penalista. así es, en la zona de juzgados, viniendo de una vez checar las listas de acuerdos, cuando antes había que hacerlo presencialmente y digamos a mano. Y ahí me encuentro con él en el Palacio de Justicia. Y entonces, cuando yo escucho su nombre, lo intercepto, me presento y lo primero que hace es soltar una sonora carcajada y me dijo, tú fuiste el que quiso preguntarle a mi hermano. A mi hermano sobre... Y eso me dio pie a platicar con él aproximadamente 1 hora y media sobre muchos temas y también plantearle la entrevista con su papá y decirle, oye, es un tema que me interesa, etcétera. Y después de ahí devinieron muchas cosas, el avance de la fiscalía, las averiguaciones previas. La prisión a Nazar Haro. La imputación a Nazar. La imputación, sí. Porque, y me detengo aquí un momento, Álvaro, porque es cuando se da el primer acercamiento con Nazar. Ya cuando se habla propiamente de que estaba indiciado, se busca la entrevista y digamos que concede, pero cuando yo llego con él, resulta que él me dice, no, usted es muy joven, no lo conozco, no es de mi confianza. Vea que decía que era mi amigo lo que hoy publica, ¿no? En la Universal se publicó. Y le digo, oiga, pero no fui yo el que lo hizo. Y es cierto, pues comparado con usted soy muy joven. Tenía 37 años, hoy tengo 57, que es el tiempo que tomó en hacerse el libro. Y fue una batalla de muchos minutos con él. Y yo le decía, mire, pues sí soy joven, pero pues mi profesión me permite hacer esto. No, y después me dice, pero peor aún, usted es de La Jornada. ¿Usted cree que La Jornada me va a publicar? Pues sí, en la medida en que sé que el periódico tiene apertura y también si usted dice cosas que sean interesantes y valiosas, claro que lo van a publicar. Se llega al punto donde le digo, bueno, lo único que tengo es mi palabra. Yo lo que le puedo decir es respetaré lo que usted me diga y que si se publica, me dé una entrevista de a de veras. Se da finalmente esa entrevista, se publica, no es con la que ganó el Premio Nacional en 2012, es una entrevista que aparece ya donde empieza a hablar de los grupos guerrilleros y su visión de ellos, y entonces se publica y yo mando el mensaje diciendo, bueno, digamos que yo cumplí, ahora le pido que cumpla y me dé una entrevista de veras. Y la segunda fase deviene en un encuentro en su casa antes de que sea indiciado y antes de que vaya a prisión. Y entonces me dice, ¿qué quiere? ¿Conocer quién es usted? Una entrevista a fondo de quién es Miguel Nazar. Eso es lo que quiere, sí, pues es lo que pretendo, una entrevista de veras. Me suelta una disquisición de 15, 20 minutos de yo nací, hice, mis papás, etcétera. Se acabó. Ese es Miguel Nazar. Le dije, oiga, no, espéreme. No manches. Tengo muchas preguntas, ¿no? Y entonces dijo, pues por hoy se acabó. Ya el por hoy se acabó para mí fue como una ventana. Devinieron muchas más, sí. Ya empezando a platicar, él siempre teniendo por delante, no soy un delator, no quiero hablar de esto. Incluso cuenta una anécdota que él, antes de hablar conmigo, estuvo preparando su biografía con alguien que decía que era una periodista muy amiga de él y que le empezó a dictar y desarrolló, creo que la presentación o el principio, y que ella le decía, oiga, pero usted tiene que hablar del ejército y tiene que hablar de esto. Le dijo, no, de eso no voy a hablar nada. Tú escribe lo que te diga y nada más. Y le dijo, no, pues hay que hablar del ejército. Y le insistió un par de ocasiones y él le cerró la puerta y le dijo, se acabó. Guardé, dice, lo que le había dictado y se acabó. Entonces, con él fue empezar a tocar varios temas. Eran entrevistas que podían a veces durar 2 horas, a veces 1 hora, a veces 20 minutos. Ahí dependía de su estado de salud, del estado de ánimo, las circunstancias. Y poco a poco se fueron construyendo todo esto que hoy está en el libro y que nos va arrojando luz sobre temas. Siempre reticente, muchas veces yo lo he definido como ir a pescar
a un río un pescado, pero con las manos. El libro, efectivamente, tiene una enorme riqueza informativa en cuanto a episodios diversos. La recuperación, por ejemplo, de las joyas del robo del Palacio del Museo de Antropología, hasta del secuestro mismo de Fernando Gutiérrez Barrios ya en el gobierno de Calderón. Pero hay un elemento muy valioso que tiene que ver con el episodio de la Guerra Sucia, de la represión y del asesinato que él, como integrante de la Dirección Federal de Seguridad, y más específicamente de la Brigada Blanca, de la Brigada Especial, como oficialmente se le conoció, habla él textualmente de cómo se formó por órdenes junto con Fernando Gutiérrez Barrios en el gobierno de Luis Echeverría, y luego cuenta textualmente, lo dice aquí en el libro, en la página 183, yo fui el creador de la Brigada Blanca, el que hacía inteligencia pero necesitaba la mano dura de la represión. Entonces nombré encargado al entonces coronel Quirós Hermosillo y como segundo al mando a Arturo Acosta Chaparro, quien se desempeñaba como jefe de la policía militar. Así nos coordinaría al ejército en toda la República. Es un tema que para mí resultó muy esclarecedor porque, en efecto, por primera vez alguien que la formó está confeso de haberla formado, y el libro, efectivamente, en esas conversaciones que tú tuviste con él, es amplio, es detallado de este personaje que dice, sí, aventábamos, y por eso el subtítulo, había que ser fanático como ellos, refiriéndose a los guerrilleros. Así es. Quiero decirte que no solamente es una biografía, porque no lo es. Es la voz de Nazar, no puedo decir que desde su nacimiento, pero sí desde su infancia en Pánuco, Veracruz, hasta su fallecimiento. Porque todavía en diciembre de 2011, él durante un desayuno en el que está su hermano le dice, es la última Navidad que vamos a celebrar juntos. El hermano le dice que cómo, ¿no? Y finalmente él fallece en febrero siguiente. Y no solamente es esa personalidad y cómo se va construyendo, porque hay una anécdota que es interesantísima y trascendente, creería yo, en él, en esa personalidad que se genera. Cuando su papá, teniendo entre 8 y 9 años, le pregunta, ya que ellos son personas que llegaron del Líbano a México, se asentaron en México, sus papás, pues, él ya era mexicano. Y entonces resulta que le pregunta, ¿y si hubiera una guerra entre el Líbano y México, por quién lucharías? Dice, yo tenía 8 o 9 años, ¿qué le contestas a tu papá? Pues le dije, por Líbano, papá. ¿Cómo por Líbano? México te da el sol, la comida, aquí estás, tienes que respetarlo. Y entonces le enseña lo que es patria, lo toma, lo quita de la mesa donde están comiendo, que está encima, en un tapanco de la tienda que tenían en Pánuco, Veracruz, lo baja a donde está el mostrador y lo amarra a él. La mamá tiene que bajar a darle de comer. A la mamá que identifica como una gallinita que cuidaba a sus pollitos, porque así le enseñó el papá que tenía que defender a México, que era su patria. Esto que parece nimio se va transformando en toda su cultura y sobre todo se acendra a partir de los cursos que toma en 1965. Y aquí tenemos una repetición. 65 resulta muy importante porque es el primer curso de inteligencia, contrainteligencia y demás que toma en la Escuela Internacional de Policía. Ya él formaba parte de la DFS. Así es. Pero fíjense qué curioso. Parece una historia lejana, pero está muy cercana. En esa capacitación que se le da a él y cuyas imágenes incluso vienen de un texto que él me regala, que para él era una joya, que es
digamos que el recuerdo que hacen monográficamente de ese curso de la Academia Internacional de Policía, donde vienen quienes participan y quienes dirigen la academia, y te encuentras con grandes personajes de la CIA. Y hoy tenemos en México un organismo que ha cuestionado al presidente y que en ese momento, junto con la CIA, financiaban movimientos contra insurgentes y golpes de Estado en América Latina, como es USAID. Sí, por supuesto. Entonces, USAID, la que financia, a eso te refieres, Gustavo, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entre otros, ¿no? Sí, porque véanse medio mundo. México. Y que fueron quienes además fomentaron todo el cambio en el sistema de justicia penal. Sí. Entonces, claro. Ellos lo implementan. Un señor Francisco Rivas que anda muy movido, pues es financiado por la USAID de Estados Unidos. Es un asesino vinculado a un momento terrible de la historia de México. Es un personaje vinculado con asesinatos, desaparición, tortura. Se le detiene y en septiembre del 2006 sale libre. ¿Por qué sale libre? ¿Cuál es ahora tu visión de esa liberación de Nazararo? ¿Por qué sale? ¿A qué sale? Bueno, aquí y de acuerdo con los propios expedientes, no hay elementos suficientes que lo lleven. Se le acusa de la desaparición del hijo de Jesús Ibarra de Piedra. Así es. Jesús Piedra Ibarra. Así es. Pero no logra sustentarlo el Ministerio Público. Ya no puedo decir increíble, pero hay una defensa jurídica. Sin embargo, ello arrojó mucha luz a muchos otros casos. Por ejemplo, estaba un hombre de apellido Condés, al que poco se le dio seguimiento y que tuvo que ver con la detención de Jesús. Esas partes... Jefe de la Policía Judicial de Nuevo León. Entonces, esa parte tiene mucho que ver con todo lo que después viene a llevar a la gran creación de la Liga Comunista 23 de septiembre, que es la unión de muchos grupos. Y es curioso porque en esta historia Nazar no solamente te cuenta cómo infiltra desde el nacimiento la Liga, sino te cuenta historias de personajes que hoy pueden estar o estuvieron metidos en áreas como gobernación y que en su momento formaron parte de esos movimientos y después se convirtieron o en agentes o en colaboradores gubernamentales. Tal es así que viene el caso 1968 con Ayax Segura Garrido, sí, y con Sócrates Amado Campos Lemos. Parte de la importancia no es solamente que están hechos que ya han sido contados, sino que él corrobora, como titular de la Dirección Federal de Seguridad, cómo consiguió hacerlo sus agentes, cómo infiltraba organizaciones sociales, políticas, sindicales, cómo perseguía. El ámbito en el que tiene el libro es mucho más amplio. ¿Por qué? Y aquí a lo mejor va a parecer que me salga un momento de lo que tiene que ver con política y espionaje, pero al contrario. En el libro viene un apartado que parece mucho menos importante, pero es la participación del espectáculo, la farándula, las noches de bohemia, en la búsqueda de información política que te lleven incluso a expulsar de México agentes rusos, estadounidenses y de otras nacionalidades que pretendían hacer algo en México, ¿no? Y que eran secretos que se obtenían a través de reuniones sociales y que hay ahí la mención incluso de algunos artistas que aparecían en Siempre en Domingo y que eran sus agentes. Agentes ¿no? de Nazar. Yo hace rato comentaba que mucha gente, obviamente los jóvenes no, pero mucha gente va a recordar aquel anuncio de Todos queremos ver a Olga. Uh-huh. Y lo traigo a colación porque aquí viene y seguramente es algo que van a tener. Curiosamente, el mismo Tigre con el que él decía, no me quieres contar a mi cuéntaselo al compañero Tigre, es el mismo que aparece en el show. Sí, efectivamente. Efectivamente cuenta cómo a los detenidos
¿No me quieres contar a mí? A mi tigre, que le gustaba, por eso le gustaba, le llamaba el tigre. Pero ese se lo prestaba a Olga Briskin, la vedette, que en el Belvedere del Hotel Continental tenía las Eso, noches claro, de Olga escuchó. Briskin, ¿no? Con su violín y con el tigre ahí, torturador también. ¡Ay! Pues sí. era un tigre de tortura. Miguel Nazar Haro torturaba también con el tigre. Pues. O sea, no solo. Él se defiende que él no torturaba, que el que torturaba era el negro Durazo. Hay testimonios de que él era el torturador, pero él se justifica. Pues qué chingados esperaban. Guerra es guerra. Guerrilla es guerra. Y en la guerra todo se vale. O sea, en muchas ocasiones yo percibía a Nazar Haro cauteloso y de pronto le ganaba el impulso de decir, a ver, Se lo merecían. sí, se lo merecían, por Claro. supuesto. Y no era, Ellos era eran era una guerra parte, sucia. nosotros éramos otros. No, En una guerra. claro. Entonces, ahora, no habla nada, bueno, de muchas cosas, está bien, mejor de lo que sí viene en el libro, del papel de un personaje que le pone fin a su carrera política, a su carrera como policía. Su carrera como policía se termina en 1982. ¿Quién y por qué se acaba Miguel Nazar Haro? Es una historia que me gustaría que leyeran porque además el debate se volvió difícil. Él decía que el paso que seguía en su carrera era ser subsecretario de Gobernación de manera natural. Como Gutiérrez Barrios. Como Gutiérrez Barrios, como Javier García Paniagua, Sí. en fin, ¿no? Y sobre todo porque hay un momento después de que él logra llevar un avión que es secuestrado por guerrilleros venezolanos en territorio, o llega a territorio mexicano y lo traslada a Cuba, haciéndose pasar por un guerrillero. Eso le da, dice que es la primera vez que lo reconocen como mexicano. A él no lo consideraban mexicano. Y entonces, cuando se llega a este momento en el 82, dice que López Portillo le encarga una investigación que solo tenía que ser conocida por el presidente. Y comete el error. Se lo entrega a este personaje y él hace uso de la información y Miguel Nazar lo tilda de pendejo. Y al haberle dicho pendejo, lo que no esperaba es que llegara al poder y entonces se acaba la carrera. El punto resulta, espero, rico, contado de cómo se va dando y construyendo para identificar quién es. Porque hubo que recurrir a una imagen de una paloma y hubo que recurrir a otras imágenes para ir construyendo quién es, ¿no? Entonces, eso ocurrió muchas veces. Era llegar con él con documentos, porque además es otra parte que tiene el libro. Documentos que existían en el AGN o que se consiguieron y presentárselos. Y ponerlo frente a ellos y decirle, oiga, cuénteme su versión. Y él haciéndose, ¿a poco dejamos eso por escrito? ¿Qué tontería hicimos? ¿Cómo dejar por escrito eso? Por escrito. Lo que pasa, perdón Alejandro, ¿Sí? nunca pensaron los agentes de la Dirección Federal de Seguridad que eso iba a ser público. Claro, se llevaron muchos archivos, pero eso no le gustó nunca a Nazar, el que se hayan abierto los archivos. Claro, pero hoy en medio de todo esto, Nazar sigue siendo reconocido por muchos integrantes de la policía que hoy forman parte de organismos de inteligencia. Claro, la muestra está en el libro también del momento en el que lo detienen. Y me voy a permitir reservarlo para que la gente pueda meterse. A ver, ahí ¿no? sobre eso mismo. Nosotros hablamos con David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, este viernes. Y este viernes, en medio, él está activo, sigue investigando, etcétera. Nos dice, los policías, los viejos policías de la Dirección Federal de Seguridad que sobreviven,
los torturadores del régimen se sigan reuniendo. ¿Usted cree que se sigan reuniendo? Sí, hay una cuenta de Facebook a la cual no puedes mandar mensajes. Es un grupo de aquellos tigres. De subordinados de este torturador. Pues de subordinados de todo el aparato de todo el aparato inteligencia. de inteligencia. Del Porque- aparato represor también hay que decirlo, Así es. incluyendo de inteligencia. claro. Porque todavía, y viene en el libro, un fragmento de un libro de circulación restringida Sí, sí. del CISEN. Y recordemos que solo se cambia el nombre de CISEN a CNI Claro. en esta administración, ¿no? Entonces, todavía muchos policías, digamos, jóvenes fueron entrenados por aquellos viejos que a su vez fueron entrenados por parte de quienes dirigió Miguel Nazar. Y también en ese libro se da cuenta de cómo funda las bases de lo que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, que seguramente tiene cambios, pero que le da a la institución el perfil que hoy tiene. Eso no se ha cambiado. Entonces, cuando tú te topas a viejos comandantes, cuando ves a policías jóvenes que llegan a detenerlo, el trato es de comandante. Es decir, esa fama y prestigio policial que él tenía trascendió las décadas. No es algo que se quedara ahí. Es más, él seguía teniendo una visión de política muy amplia y cuando iba yo a verlo, siempre estudiaba los diarios. Es un poco como lo que les puedo decir que ocurre con Echeverría cuando yo diría la mitad de las entrevistas con Miguel Nazararo, creo que se entera que habló con él y me invita un día a su casa a comer. Y cuando ya le planteo la posibilidad de una entrevista sobre el 2 de octubre, se acabó la comida, ¿no? Pero Nazar nos pinta a estos presidentes con los que a él le tocó lidiar, trabajar y desarrollar su carrera. Tan es así que viene también una parte donde da su opinión personal de cada uno de estos presidentes. Y también qué opinaba de Andrés Manuel López Obrador en 2006, 2008. Y esa parte es rica porque te da la imagen de alguien que está conociendo y la opinión que tiene del actual mandatario. Decía, es el mejor para gobernar en este momento. Viene en el libro y son a Nazar. Al que van a oír es a Nazar. Sí, sí. Por eso a mí nos llamó la atención desde ese 16 de diciembre. Le decíamos a Gustavo Castillo que lo encontramos Alejandro y yo en el libro. Yo no lo conocía. Por supuesto, lo compramos el libro y yo lo leí. Hasta le dije, yo me la aventé en el fin de año porque es un personaje importante, relevante para la historia del país. Es un represor, no lo tengo la menor duda del personaje, pero habla él y eso pues es trabajo de los periodistas. ¿Y cómo le ha ido al libro, Gustavo? Bueno, digamos que hoy arrancamos ya a lo que se llamaría la campaña por parte de Grijalvo y de Penguin Random House. Mientras todo este tiempo hemos trabajado en redes, hay gente que nos ha hecho favor de adquirirlo. Vamos a ver cómo despierta. No, pues debe ir bien, porque yo sí puedo decir que lo recomiendo. Yo ya lo leí y la verdad es un libro que sí vale la pena leer, porque es un personaje de la historia, de la historia sucia de nuestro país. Es la visión de ese personaje, las razones que él daba para actuar como actuaba y va a generar, y qué bueno que genere, deliberación. Hay muchas preguntas en el chat. Obvio, hay varias que también nosotros de alguna manera planteamos, pero hay muchas respuestas en el libro. Creo que Gustavo está en la idea, y hace bien, Pues sí, de que hay muchas respuestas en el libro. Se trata de conversaciones que él sostuvo con uno de los personajes icónicos
de la segunda mitad del siglo XX, icónicos pues porque su trabajo también era tras bambalinas, o sea, no era un personaje que quisiera tener los reflectores, aunque tenía contacto con los reflectores, pues los tenía desde el, ¿no? Sí, claro. ¿No? Ese tipo de personaje. Gustavo, qué gusto tenerte aquí en Los Periodistas, que tengamos esta oportunidad de conversar. El libro ya está circulando y se lo decimos Álvaro y yo porque literalmente lo compramos en diciembre cuando presentamos, en la última presentación que tuvimos de Izquierda, de este otro libro, en el péndulo. En el péndulo de la Roma. Así que, pues te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo de estar aquí en Los Periodistas. Gracias. No, al contrario, gracias a ambos. Solo les pedí un espacio para comentarle a quien quiera acompañarnos el 2 de marzo. 2 de marzo. 2 de marzo en la Feria Internacional del Libro de Minería. A las 6 de la tarde va a ser ahí una presentación. Nosotros también ese día. Ese día, ¿a qué horas es la presentación? A las 6 de la tarde. A las 6. ¿Nosotros a qué horas estamos, señor Delgado? Pues, creo que es nosotros estamos a las 5 de la tarde. Por ahí nos vamos a encontrar. Pues nos juntamos y ahí. Pues sí. Es el 2 de marzo, se va a presentar El Tigre de Nazar. Seguramente va a ser más generoso con los detalles del libro porque ya va a andar circulando más y va a haber además, va a ser como hablar con lectores del libro, digamos. 2 de marzo en la Feria del Libro de Minería, que es una feria muy bonita, universitaria, el espacio es extraordinario. Pueden irse, estar con Gustavo y luego con los periodistas, o con los periodistas y luego con Gustavo, porque hay horarios ahí para hacerlo. Y gracias. Ahí está. Y léanlo. El Tigre de Nazar. Gustavo, gracias. Castillo. Muchas gracias a ambos y gracias al público. Gracias. Volvemos. Volvemos.